Bueno, aquí estamos en Apuntes nuevamente, nuevo bloque. Hoy decíamos, tenemos un programa sumamente interesante y lo habíamos anticipado. Con Julia López vamos a hablar de lo que sucedía el viernes pasado. Bueno, Julia está con nosotros, Julia López, editora de género de Unidiversidad. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, Clau. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que fue el viernes pasado, ¿no? Y además, a partir de eso, bueno, repasar hechos violentísimos que se han vivido en estos últimos días en nuestro país, porque tiene que ver justamente con una situación que parece en la cual que habíamos avanzado un montón, pero a veces retrocedemos millones de pasos, ¿o no, Julia? Sí, pareciera que son cosas con las que hay que volver a hablar, ¿no? Sí. Diálogos que considerábamos saldados quizás no lo están tanto. Digo, para vivir en una sociedad más igualitaria o una sociedad en paz, no Sí. estoy hablando de nada más. El 17 de mayo, como vos decís, fue el día contra la homofobia, la bifobia, la transfobia. ¿Por qué es el 17 de mayo? Porque en 1990 Hace un montón de años atrás, sí. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, quitó a la homosexualidad del listado que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades. Sí. O sea, sacó a la homosexualidad del listado de enfermedades. O sea, se dejó de considerar una enfermedad de salud mental. Pasaron 34 años de eso, pero de hecho en 2004 la ONU dijo, bueno, tomemos esa fecha, reivindiquemos esa fecha como el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia, la Transfobia, la Lesbofobia, diría también yo. Pero a mí no me gusta decir lesfobia porque detrás de la fobia hay una explicación relacionada con el miedo, ¿no? Uno quizás le tiene odio a lo que le tiene miedo y por eso se ha adoptado, según ciertas perspectivas, la palabra fobia para decirle a estos crímenes o a estas actitudes que no son de miedo, sino son de odio. De odio. ¿No? Entonces, estamos intentando, quienes trabajamos estos temas, hablar de lesbo-odio, no lesbofobia, o trans-odio, no transfobia, homo-odio, no homofobia. ¿No? Sí. Homofobia es una palabra muy extendida y está buenísimo que se hable de eso, pero quizás cambiarlo, revertirlo para mentalmente pensarlo distinto. Estamos hablando de odio. Tal cual. Tomémoslo, si se quiere, como un sinónimo, pero es un cambio de paradigma, un cambio de postura y por eso me gusta reivindicar esta forma de decirlo. ¿Qué es la homofobia, la lesbofobia, el lesbo-odio, el transodio? ¿Qué es? Es esta discriminación, aversión, rechazo, prejuicio, llamémosle como queramos, a personas que se corren de la heteronorma, llamémosle. No son heterosexuales o no se identifican con el género que le asignaron al nacer. Exacto. Socialmente trae consecuencias. Es como que decimos, todavía tenemos que hablar de el odio a los homosexuales, el odio a las lesbianas, el odio a las personas trans. Sí, tenemos que hablar porque son situaciones que hoy en día siguen trayendo consecuencias. Hace unas semanas tomó relevancia pública una entrevista que dio Nicolás Márquez, un ideólogo, si se quiere, teórico, libertario, conservador, de derecha, en el programa de Ernesto Tenenbaum, donde caracterizaba con palabras muy estigmatizantes, prejuiciosas a la población homosexual, particularmente hablaba en contra de cualquier... Realmente parecía sacado de otra época, pero no es de otra época y por eso hay que hablarlo. Es actual, eso es lo que me parece. Es actual, fue hace unas semanas y en respuesta a estas manifestaciones de Nicolás Márquez, un activista por la igualdad de género, por la igualdad en general, pero por la igualdad de género, que es Manuel Lozano, el presidente y director de la Fundación Sí, hizo una declaración en radio que quiero que escuchemos y le pedí a la producción que la reprodujera. A ver. De chico, desde que tengo memoria, siempre fui el abanderado de la escuela. Para algunos eso era algo que lo ponía contento. Para mí era una tortura. Porque pasar de donde estábamos en la hilera, donde estaba la bandera, implicaba 12 metros en donde todos me gritaban puto. En cada uno de mis cumpleaños, de todos los que me acuerdo, uno de mis 3 deseos era pedir, por favor, no ser gay. Jamás se lo conté a nadie. Y jamás lo viví, hasta los 20. Cuando por fin me animé a contarlo, mis papás pensaban lo mismo que vos, Nicolás.
que era sinónimo de infelicidad. Y me llevaron a un psicólogo mal elegido que dijo que yo estaba enfermo y que a su vez prometió cambiar mi sexualidad. Durante más de 100 días, todas las mañanas, cuando me despertaba, lo primero que leía era un correo de este psicólogo explicándome la técnica que yo tenía que utilizar para suicidarme. Durante más de 100 días, lo repito, todos los días recibía un correo que decía cómo me tenía que suicidar y me argumentaba por qué. Cuando llegaba a mi casa, mi familia se iba para no verme. A mi hermana la mandaron a estudiar a otra ciudad para que no viva conmigo por homosexual. Cuando llegaba a las sesiones con este tipo al que me mandaban, me hacía esperar más de 2 horas en la puerta. Y después de 2 horas, mandaba a su secretaria con un papelito escrito a mano que decía: no sos digno de que yo te atienda. ¿Qué es peor que lo que él hacía? Que yo me lo creía. ¿Somos una población con mayor tasa de suicidio? Puede ser, es probable. Pero no porque seamos insanos, sino porque discursos como el tuyo nos enseñaron que no somos valiosos y que éramos la escoria de esta sociedad. ¿Sabías que hay muchas personas homosexuales que sufrimos nosofobia? Que durante muchísimo tiempo, después de cada relación sexual, salimos corriendo a hacernos un análisis porque nos educaron creyendo que los homosexuales éramos los idosos. ¿Tenemos conductas autodestructivas? Puede ser, puede ser. Nos enseñaron que no nos merecíamos que nos quieran. Yo no te conozco, Nicolás. No te juzgo. Inclusive te diría que hasta puedo entenderte. Algo que me enseñó la Fundación es intentar entender cada una de las formas de pensar. Porque además, si yo que soy homosexual, que lo vivo, que lo siento, alguna vez pensé igual que vos, entiendo que no puedas entenderlo. Tampoco voy a pedirte que cambies de opinión, porque no sé si es mi rol, pero sí te quiero pedir empatía, amorosidad y sobre todo responsabilidad. Responsabilidad que tenemos todos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono delante. Porque uno nunca sabe quién está escuchando. Y por eso elegí decir esto hoy. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte, pero fíjate cuántas cosas pone en palabras Manu Lozano, presidente de la Fundación Sí, director. Habla de un montón de cosas que tienen que ver con, en primer lugar, con la vida de una persona, en su caso homosexual. Podemos pensar en las lesbianas, en las personas trans, en las personas bisexuales. Cómo viven en el día a día, en su relación con su familia, en la relación con su trabajo, con su escuela. Cómo las personas homosexuales, lesbianas, trans, son expulsadas del sistema laboral, educativo, del sistema de salud. Aunque lo consideremos superado, esta es la realidad que cuenta un chabón joven hoy, hace semanas, en respuesta a estas declaraciones sumamente prejuiciosas de una persona con voz pública. Que además en ese momento había sido convocado porque lo habían convocado para hablar de su libro. Sí, un libro relacionado con el presidente. Exactamente, y bueno, y a partir de ahí sale esta conversación. Fíjate, ¿no? Qué interesante. Terrible, cómo él puede reflexionar, habiendo sido víctima de esa situación de homo-odio. Él en realidad no se queda en el lugar de víctima y avanza y le dice que tenga empatía, amorosidad, respeto, sobre todo porque es una persona pública, porque su voz es pública. La importancia, ¿no?, de eso, del mensaje de quienes son públicos, y creo lo hemos hablado en otras oportunidades, del peso que tiene eso, ¿no? Está claro que cuando se utiliza ese poder que genera ser alguien público, se entiende que estás generando influencia en miles de personas. Tal cual, porque no es lo mismo un discurso de odio acotado, qué sé yo, o alguna opinión fuera de lugar en un ámbito privado, que un discurso de odio defendido públicamente, en una radio masiva en este caso, ¿no? ¿Qué es un discurso de odio y por qué está relacionado con un crimen de odio? Un discurso de odio son todas esas expresiones, manifestaciones que tienen como fin discriminar, aniquilar, si se quiere, minusvalorar
a un grupo de personas o a una persona por pertenencia a ese grupo, que son los grupos históricamente discriminados, no solo los grupos LGBT, ¿no? Claro. También las personas afro o las personas de los pobres, clases sociales bajas. Sí. Digo, hay un montón de grupos sociales, migrantes, no tiene fin la lista, pero no son solo las personas LGBT las víctimas de los discursos de odio. En este caso, porque estamos hablando de esto pasado el 17 de mayo. Y porque también me da la sensación, decime si me equivoco, de que por ahí es lo más visible, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de cuando discriminan a un pobre, no toma la misma magnitud que si es, como decís vos, el transodio o el homo-odio, no es lo mismo. Digo, incluso públicamente no se nota tanto por ahí, y no se manifiesta de la misma manera. Y no se manifiesta de la misma manera. O sea, cada identidad tiene su especificidad y en este caso, obviamente, hablamos de esto. Pero fíjate cómo los crímenes de lesbo, homo, trans, odio tienen consecuencias. Estaba leyendo en el Observatorio de Crímenes LGBT, de Crímenes de Odio, que registran 133 crímenes de odio en 2023 contra personas LGBT. Entonces, en 2023 digo, el año pasado, el año ¿no? pasado, y sí. rondan los 120, 130 en 2022, en 2021. No cambió mucho, digamos, la situación. Pero no cambió mucho. Clau, estamos hablando de que hace días un hombre atacó en el barrio de Barracas, en una pensión del barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una habitación donde dormían 2 parejas de lesbianas con una bomba molotov. Sí. O sea, un tipo se sintió con derecho a básicamente aniquilar la existencia de 4 mujeres, 4 lesbianas, y de hecho 3 resultaron muertas, Sí. ¿no? Con heridas de quemaduras y qué sé yo, y con el tiempo de esas 4, 3 están muertas. Entonces, es redundante otra vez hablar de esto, pero claro que otra vez hablar de esto. Estamos hablando de que socialmente los discursos de odio, los discursos de discriminación, aversión, rechazo, prejuicio, estereotipo, etcétera, contra ciertas poblaciones, en este caso lesbianas, traen como resultado, o pueden traer como resultado, porque no es cierto que todo discurso de odio trae como resultado un crimen, pero genera el caldo de cultivo para que esos crímenes sean avalados socialmente o incluso puedan de repente surgir. No, y además por ahí el tratamiento que se le daba en los medios, veía esto de incluso en algunos casos hasta minimizar el trasfondo que tenía esto, ¿no? Como lo querían hacer ver como un crimen cualquiera. Claro. Y estamos hablando de esto, ¿no? De el odio que hay sobre ciertos colectivos y, como decías vos, este tipo que creía que tenía el derecho de terminar con la vida de esas personas. Obviamente creyéndose absolutamente superior, ¿no? Aparte socialmente, digo, si no distinguimos los crímenes uno de otro, no superamos nada de lo que nos pasa. En este caso hay que entender, a las personas heterosexuales las matan por heterosexuales y no, la verdad que no. Influirán otros aspectos de su identidad que terminan en que tengamos que lamentar crímenes homicidas. Pero a las lesbianas, atacar una habitación con 4 lesbianas no es más que un crimen de odio. No lo podemos pensar de otra manera. Es una población históricamente estigmatizada, que en este caso fue víctima de un ataque real con una bomba molotov. Parece sacado de un cuento, de una película, pero no, pasó hace días, semanas en el barrio de Barracas. América Latina tiene índices altísimos de crímenes de odio contra personas LGBTIQ. Sí. Y estaba leyendo que del total de crímenes de odio contra personas trans, América Latina tiene el 78% de esos en realidad de asesinatos, no crímenes. El crimen puede ser distinto, ¿no? Pero del total de asesinatos a personas trans, el 78% se cometen en América Latina. No toda América Latina tiene legislación que visibiliza o sensibiliza sobre esta situación. Argentina sí tiene el agravante con la ley de identidad de género, creo que se incluyó un agravante en el Código Penal de un delito. Sí, que es el crimen de odio. Es el crimen de odio, ¿no? Si un delito se comete contra personas de este grupo, es considerado un crimen de odio. Creo que Uruguay también tiene alguna legislación parecida y el DF también. Nadie más en América Latina, ¿no? Entonces, matar a una persona trans es como matar a cualquier persona, cuando sabemos que esa persona, por ser parte de esa población, sufre una discriminación particular. Sí. En el mundo,
hay 70 países que condenan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sí. 70 países. Sí. De esos 11 prevén pena de muerte, no sé cuántos prisiones de cárcel que van hasta la perpetua, ¿no? Y hay países que todavía prevén terapias de conversión. Lo que cuenta Manu Lozano en su video. Un psicólogo que en realidad quería como curarlo, ¿no? Algo así es lo que estaba... Increíble, además, a eso quería hacer referencia cuando hablaba de esto, ¿no? El terapeuta, que a uno le cuesta pensar que haya un terapeuta que haga ese tipo de comentarios, ¿no? Que pueda querer ayudar a una persona entendiendo que la tiene que sanar así, de esa manera, cuando uno entiende que un profesional te tiene que entender tal cual sos, ¿no? Y cómo te autopercibís y como, digo, me parece que hay que poner la lupa también en qué profesionales tenemos, ¿no? Fíjate que el profesional de la salud quiso... como que lo cargó a él con el problema, cuando el problema está afuera. O sea, exacto. ¿no? ¿Cómo puede ser dañina para una sociedad, no sé, la sexualidad de una persona o la identidad de género de una persona? Si yo no me identifico, soy una persona trans, distinto a las personas cis, si soy una persona trans y no me identifico con el género con el que nací, soy una mujer trans, soy un varón trans, ¿cómo puedo yo dañar a la sociedad por esto? Sí. Pero hay toda una oleada conservadora actual que de repente resurge, levanta de abajo de la alfombra, abajo de las piedras, discursos que parecían superados, pero no lo están, que ponen la lupa sobre las personas lesbianas, las trans, homosexuales, como si detrás de ellos hubiera algo del orden de la enfermedad, de la perversión, del desorden moral. Cuando, digamos, la Organización Mundial de la Salud desde el año 90 ya entendió que, y además lo manifestó para que se entienda que debe ser así. Y digo, ya esto nos tenemos que ir al corte, Julia, pero me parece que está bueno hacer referencia que Perú hace días nada más empezó a hablar también de retrocediendo más de 30 años en este concepto, y a partir de eso se hablaba del temor que hay desde distintas organizaciones que dicen, bueno, puede haber como una especie de proceso que se dé para querer cambiar a las personas que ya están, declaradas como homosexuales, que ya lo manifiestan, que obviamente que lo dan a conocer y tienen el temor ese de, bueno, puede aparecer como este psicólogo o peor aún, alguna intención a través del sistema de salud de querer cambiar a esos grupos. Digo, me parece que estamos involucionando en algunos casos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Le ponen el problema en la persona y no en la sociedad. Bueno, me tengo que ir al corte, pero antes quiero que recomendés una nota que está en el portal que tiene que ver un poco también de cómo las redes de alguna manera se meten en esto y pueden fomentar el odio, Sí, ¿no? en la universidad hablamos con una profesora de la UNCUYO, Bettina Martino, que es especialista en redes sociales y discursos de odio. Está re interesante la nota porque ella cuenta un poco de qué se trata esto y cómo la lógica, la dinámica y la arquitectura de las redes sociales contribuye a fogonear estos discursos de odio o incluso a promover la intolerancia, ¿no? Bueno, en estos tiempos, y con esto cierro, Julia, vos que analizás mucho el tema y lo venís haciendo desde hace mucho, ¿te da la sensación de que el tema de las redes colaboran y mucho con el tema de los mensajes de odio? Digo, que se ha, digamos, profundizado más eso. Yo me quedo con algo que me dijo justamente esta profesora. A mí me gusta hacer notas con especialistas porque me ayudan a pensar. Esta profesora me dijo, las redes sociales, entre otras cosas, ¿no? Pero con su lógica del algoritmo que te pone enfrente solo lo que está de acuerdo con vos, ¿no? Lo que te interesa. O lo que te interesa, o lo que va con tu mundo. Con tu perfil. Lo que hacen es que nos resulte cada vez más intolerante escuchar al otro en mayúscula, ¿no? De repente te encontrás en la vida real con alguien que piensa distinto, con alguien que es distinto, con alguien que no tiene nada que ver con vos, y en la diferencia se transforma en intolerancia. Qué terrible. Entonces, como que me gusta esa forma de pensarlo. No creo que las redes sociales sean el origen del problema, pero creo que puede ser, ¿no? Que esta dinámica que tienen haga que en la vida real, en lo real histórico, de repente nos empiece a parecer más intolerante el otro. Tal cual. O sea, y ahí la señal de alarma, sin duda. Julia, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Seguiremos hablando de este tema. Julia López con nosotros, la editora de género de Unidiversidad. Ya saben, la nota la pueden volver a ver en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos.